En el fútbol mundial se está dando una particularidad que implica a varios equipos. Se trata de renovar los estadios por completo y sumar espacios de hospitalidad como centros comerciales, hoteles, espacios de entretenimiento y espacio para el público corporativo. En Argentina, los estadios en su mayoría están quedando obsoletos y son muy pocos los que cuentan con infraestructura adecuada. Es por ello que muchos clubes del país han diseñado proyectos para la remodelación o construcción de nuevos estadios, y en este video veremos algunos de ellos. En el canal ya hay videos con la misma temática donde hablamos de los futuros estadios de México y Brasil. Los links estarán en la caja de comentarios. Y sin nada más que añadir, comencemos. El nuevo estadio monumental de River Plate va tomando forma, continuando con la remodelación total de su estadio. La instalación lucirá un aspecto vanguardista con el objetivo de convertirlo en el estadio con mayor capacidad de Sudamérica y para estar a la altura de los estándares de los estadios que surgen en todo el mundo. Gracias a esta gran iniciativa, se añadieron nuevas gradas más cerca del campo de juego y se realizaron varias mejoras en todo el estadio. Que tras la finalización de las obras, el Monumental se convertirá en uno de los estadios más modernos de Argentina y en el estadio con mayor capacidad de toda Sudamérica. La empresa IDOM fue el encargado para realizar el proyecto de renovación del Estadio Monumental. El diseño planteado mantiene la esencia y tradición del histórico recinto, mientras se realiza una transformación para adaptarlo a las necesidades y estándares del fútbol moderno. Por un lado, tras eliminar la pista de atletismo y realizar el rebaje del campo de juego, se han implementado nuevas tribunas bajas próximas al terreno de juego, generando una mayor cercanía con el público. El proyecto de remodelación del Estadio Monumental también contempla la generación de nuevos palcos y espacios de hospitalidad, así como la unión de las tribunas medias, consiguiendo así una conexión 360 grados, junto con la realización de un único túnel de salida desde los vestuarios y la colocación de nuevas butacas en el estadio. Todos estos cambios han llevado a una gran transformación del histórico Monumental, convirtiéndolo en el estadio más grande y uno de los estadios más modernos de Sudamérica. Cuando las obras terminen, el Monumental aumentará su capacidad a poco más de 84,000 espectadores, donde el 75% del estadio será plateas y el 25% será para zonas populares. Actualmente siguen las obras de remodelación del estadio, que se espera que finalice a mediados de 2024. En el canal ya hay videos donde hablamos de este y otros proyectos que ha tenido el Monumental a lo largo de los años. El Club Atlético Newell's Old Boys anunció oficialmente el inicio de la construcción de la nueva Tribuna Superior Popular Norte en el coloso del Parque Marcelo Bielsa. Esta obra marcará un antes y un después en la infraestructura del estadio, que promete una cancha totalmente renovada y ampliada. La obra, con un plazo estimado de 8 a 12 meses, se propone incrementar la capacidad del estadio a 49,000 espectadores y se dividirá en 5 fases. La primera etapa se centrará en las bases y pilotes, seguida por las fases 2, 3 y 4 que abarcarán el montaje de columnas, vigas y gradas mediante un sistema de premoldeado en planta, facilitando su traslado y montaje con grúas especializadas. Por su parte, la quinta etapa incluirá la construcción de las escaleras de ingreso, complementando la totalidad de la infraestructura principal. También se destaca que durante el proceso de construcción, la popular inferior del Palomar no se verá afectada y podrá ser utilizada de manera normal y habitual. Este aspecto constituye un punto destacado en el método de construcción seleccionado, permitiendo que los socios e hinchas continúen asistiendo a los partidos en ese sector sin interrupciones durante el desarrollo de la obra. La fecha prevista para la inauguración del nuevo sector sería el 3 de noviembre de 2024, fecha del aniversario de la institución rojinegra. Además de esta ampliación, un proyecto más grande contempla la construcción de más palcos y un techo que cubriría todo el estadio. Primero, se harán 24 palcos VIP para 12 personas, de los cuales ya hay 2 construidos. Los mismos tendrán TV, catering y otras comodidades. Además, con la venta de estos palcos, se construirá una pensión moderna en el barrio rosarino de Bella Vista. La apuesta principal del arquitecto Corea será edificar 4 pisos de palcos para ampliar tanto la capacidad del estadio como los ingresos. En la segunda fase, se apuntará a renovar la tribuna del Palomar, sumándole una segunda bandeja y 2 amplias escaleras de ingreso. Asimismo, se comenzaría la construcción para el polideportivo. Posteriormente se centrarán en el sector oeste, con el museo, sector de gastronomía y en los palcos VIP en los pisos superiores. Y para finalizar la histórica construcción, el último detalle será un techo circular que cubra todo el estadio. Con el objetivo de ser la provincia en el que albergue el único partido del Mundial 2030 que se va a disputar en el país, el gobierno de la provincia de Córdoba presentó de manera oficial un proyecto para ampliar el estadio mundialista Mario Alberto Kempes.
Entre las modificaciones más destacadas se incluyen la construcción de nuevos palcos y el acercamiento de las tribunas hacia el campo de juego. Además, se cambiará todo el sistema lumínico, se refaccionará el museo, se agregarán 2 niveles de estacionamiento y se construirá un restaurante al pie del terreno de juego. A su vez, las 4 tribunas quedarán cubiertas, habrá nuevos palcos en 2 niveles con capacidad para 1.800 personas, nuevos baños y áreas de servicios en todas las tribunas, renovación de las áreas mixta y un nuevo museo del deporte y área administrativa para la Agencia Córdoba Deportes, entre otras mejoras. El costo de las remodelaciones costarán alrededor de los $30 millones estadounidenses y aumentarán la capacidad del estadio de 57.000 a 72.000 espectadores, convirtiendo al Kempes en el segundo estadio más grande del país apenas por detrás del más monumental de River Plate. Las obras podrían extenderse durante los próximos 2 años y los trabajos de remodelación y ampliación no impedirían que se continúe utilizando el campo de juego, teniendo en cuenta que varios equipos de la Liga Argentina hacen de local en el estadio. En el canal ya hay un video dedicado al proyecto de remodelación del estadio, por si quieren verlo. Rosario Central se embarca en el proyecto institucional más importante de los últimos tiempos, renovar el gigante de Arroyito para agrandar su capacidad, modernizarlo y adaptarlo a las recomendaciones de la FIFA para que pueda recibir los grandes eventos que se organizan en el país. El proyecto que permitirá tras 100 días de construcción, aumentar en un 15% la capacidad del estadio. La obra del estadio consiste en ampliar las gradas para agrandar la capacidad del estadio en unos 6.000 nuevos lugares. Además, se construirá el denominado túnel FIFA para la salida de los equipos al terreno de juego, dejando atrás los viejos pasadizos subterráneos que ya dejaron de usarse en los estadios más modernos del mundo. También se quitó todo el césped de la cancha para renovarlo por uno mejor. Otra de las novedades que incorpora el trabajo de remodelación y ampliación consiste en modificar la ubicación de los bancos de suplentes, algo que facilitará el acceso y salida de jugadores y cuerpos técnicos, quienes actualmente deben cruzar todo el campo para buscar su ubicación. Los trabajos se extenderán hasta el mes de febrero y es probable que la próxima temporada el Canalla no pueda hacer de local en el Estadio Arroyito. No está resuelto dónde jugará los primeros partidos de 2024, pero no hay muchas opciones disponibles y todos los caminos conducen a jugar en Arroyo Seco, a pesar de que el estadio del Country Canalla podría adaptarse para recibir como máximo a solo 20.000 hinchas. También está la idea de poder jugar en el Estadio Arroyito, pero con los sectores en obras clausuradas. Este proyecto de ampliación es parte de un plan más ambicioso para el estadio de Rosario Central y se divide en 3 etapas. La primera, que actualmente está en construcción, es la ampliación de la capacidad del estadio en 6.000 lugares, que lo llevarán de los 42.000 actuales a los 48.000 espectadores. La segunda será la remodelación de los ingresos y egresos para darle mayor seguridad y comodidad a los hinchas, así como la unión de los codos del estadio. Y la tercera incluye un estacionamiento de 2 o 3 pisos y 2 restaurantes. La Bombonera, el estadio de Boca Juniors, es uno de los estadios más emblemáticos para cualquier simpatizante del fútbol debido a su historia. Sin embargo, al día de hoy, sus instalaciones se han quedado pequeñas para albergar a todos los hinchas del club. Siendo uno de los clubes con más socios en el mundo, pero pudiendo menos del 20% de los socios asistir a los partidos. Es por ello que la necesidad de ampliar o construir una nueva Bombonera se ha vuelto una prioridad para los hinchas ceneices. A lo largo de los años se presentaron muchos proyectos, uno de ellos con el nombre de Bombonera 360, que fue un concepto concebido allá por 2015, pero no fue hasta finales de 2019 que fue seleccionado oficialmente por el candidato a presidente de Boca Juniors, Jorge Amil, y ahora con la actual reelección de Juan Román Riquelme al frente del club, su idea es seguir con el proyecto 360. La visión del estadio se basa en cumplir la visión de los creadores de la Bombonera, cerrando el estadio para obtener un diseño completamente simétrico y aumentando su capacidad a 78.000 espectadores. Pero antes de iniciar con las obras, primero se deberá comprar los 2 barrios residenciales detrás del lado del estadio, los cuales, debido a que los residentes no han querido vender los terrenos, han retrasado el proyecto hasta la actualidad. En el canal ya hay otros videos sobre los otros proyectos de remodelación y construcción de nuevos estadios que tuvo la Bombonera. Además de esos proyectos, en Argentina hay otros planes de remodelación y construcción de nuevos estadios, pero para no hacer tan largo el video, los dejaré para una segunda parte. Y hasta aquí el video. ¿Qué opinan de los planes para la remodelación de los estadios de Argentina? Déjenlo en los comentarios, denle like, síganme en mis redes sociales y suscríbanse para más contenido, ayudarían mucho al canal. Hasta la próxima. Bye.